hermosa se ve en la metralla. Excelente, se ve muy hermosa. O sea, estos son el modelo de la casa que yo puedo hacer. Así mismo es. Y cuando tú vas a construir uno de estos, le aplicáis esto y lo cortáis en una fase con una programación. ¿Y qué es eso? Esto es una insecticida por aplicarle a ella para que el insecto xilófago, ese famoso polilla, no la ataque. O sea, que este es el insecto Que ataca a la palma. que ataca las palmas. Y la deterioran como de esta de acá. ¿Qué es lo que ustedes están presentando? Este es La solución. la solución para que ella no ataque los techos. Ah, excelente. ¿Y cómo se llamaría esto entonces? Esto se llama insecticida, una insecticida hecha a base de salbórica y almendra, 20 gotas de almendra y 150 gramos de salbórica. Y luego, ya hecho todo esto, hay que diluirlo bien diluido en el agua y luego aplicarlo con una bomba de mochila. Estos chicos tienen una idea muy creativa con las tapaderas de la soda, de la Coca-Cola, y me parece una bonita iniciativa, una bonita creatividad de reciclar. Ahí tenemos un adorno de una mariposa, aquí tenemos el asiento. Así que yo peso aproximadamente 170 libras, vamos a ver si esto funciona, entonces es un buen trabajo que se... Vamos a ver. Excelente. Es una excelente creatividad que tienen estos muchachos de la escuela de Arturo, a base de tapadera de soda, de todo lo que es la bebida plástica de soda, de toda la variedad de Coca-Cola, Bicola, de todo lo que usted se ha tomado. Excelente, muchachos, ya no se van a perder estos asientos en las escuelas. El gobierno no tiene un recurso para donarnos asientos y estos muchachos tienen la solución de hacer estos asientos, rellenarlos con la tapadera de la soda. Camarón arriba. Hay muchos camarones para allá, dice. Sí. Determinar metales en el río San o sea, la concentración de metales en el río San Félix. Si nos vamos a un estudio más hacia la historia, esto todo tiene que ver como con la minería. Sí. Y me imagino que eso contaminó el río hasta ahora. Y ustedes han hecho un estudio muy importante que determina ahora la cantidad de elementos que se encuentran en el agua. Y además, sí podemos determinar más elementos, pero tendríamos que ir a Panamá por determinar el aparato ICP. Utilización de los residuos sólidos en la comunidad de Atochameño. Está reciclado con plástico, con lata y cartones y papeles. Tenemos un florero hecho de lata de leche, ahí tenemos un galón que se puede para tirar cosas así. Entonces tenemos también otro para lapicero, para la planta y diferentes cosas de hecho de cartón así, de lata de eso y de botella. Evaluar como un tipo de un experimento qué cantidad de lluvia ácida cae dentro de la comarca. Porque dentro de la comarca, pues el frijol o Phaseolus vulgaris, como es el nombre científico, son uno de los cultivos más comunes dentro de la comarca, ¿verdad? Entonces tenemos 5 muestras. Estas 5 muestras tienen diferentes porcentajes de disolución del refresco Coca. Cada número tiene su significado. Sí, ajá, exactamente. O sea, ¿qué significa que el 1? O sea, que no tiene mucho. No, el 1 no tiene nada. No tiene. No tiene, solo tiene agua. Ah, el 2. El 2 tiene 75% de agua y 25% de fresca toronja. La 3 tiene 50% de agua y 50% de fresca toronja. La número 4 tiene 25% de agua y 75% de fresca toronja. Y la número 5 tiene 100% de fresca toronja. O sea que esta está muerta. Este esquema es un reflejo de lo que puede suceder que cuéntese en un periodo de 20 años, 15 años dentro de la comarca, y no solo dentro de la comarca, sino dentro del país. Imagínense que todos los días le caiga lluvia ácida a sus cultivos, si este problema sigue en aumento. O sea que ahorita mismo la situación en la comarca, ¿cómo está? ¿Estamos aquí? ¿O acá? Estamos como por aquí. Aquí entre el 2 y el 3. Exactamente. Son métodos técnicos. Método titrimétrico o de titulación. O sea, un abono que ustedes crearon para los cultivos en la escuela, un cultivo agrícola. Estos son abonos que es proveniente de cáscara de plátano, que es de potasio, y este es de potasio y de calcio, que son mixtos, y este es de calcio. Este es de cáscara de huevo.
Mentre donde bare mentre no baranete maravan ir chin no baranete. Ahí está el sistema de tubería. El sistema de tubería que viene de allá del tanque de agua, desde la montaña, baja hacia la escuela, incluye las comunidades rurales, el sistema de tubería y el sistema de grifo. Ah, sí, ahí tira agua. El agua potable. ¿De qué escuela son ustedes? Del Colegio Cerro Iglesia. Del Colegio Cerro Iglesia. Ah. El objetivo de este proyecto es la eliminación de las plantas, como pueden ver aquí. Utilizamos el maíz para volverlo a un campo magnético, que esta es una fuente de voltaje. El proyecto que tenemos aquí trata sobre la germinación y el crecimiento de semillas bajo la estimulación de un campo magnético. Como puedo observar aquí, tenemos las muestras de este lado de las semillas que utilizamos nosotros. Donde tenemos una que fue de control, que fue la que no se le aplicó el campo magnético. Tenemos la que se le aplicó 10 minutos horizontal vertical, 15 minutos horizontal y vertical también, bajo la influencia de un campo magnético. El campo magnético ha tenido su interés en el ser humano, ya que hemos tendido a buscar el desarrollo de nuevas tecnologías en lo que es el área de agricultura, en el área de cultivo, ya que nuestros productores, nuestros cultivadores han tenido que enfrentarse a series de problemas en donde hay mucha pérdida del producto, de la semilla. Y el campo magnético lo que hace es acelerar ese proceso de germinación y de crecimiento de la semilla. Son muestras para su proyecto. El proyecto se llama Identificación de Mariposas dentro del Centro Educativo de Quebrada Carrizo, de Munó. Una red de mariposa, lo atrapamos, después lo tiramos en botella plástico y en un algodón tiramos acetona, después la mariposa lo tiramos dentro de la botella para que se asfixiara. O sea que eso es un proceso como para que la mariposa no se dañe, no se muera. O sea, no se le dañe la no se le dañe nada. Ahí tenemos la diferente variedad de mariposas que se encontró en Quebrada Carrizo, ¿cierto? Wow. Así que si yo pudiera me llevara una, pero no tengo ni un recuerdo conmigo. Así que la niña me va a dar un recuerdo a mí. Gracias por la mariposa. Gracias por la mariposa. Y lo que queda se le va a hacer la mayor líquido y lo que queda es la harina. Se tira en una toalla, se pone a secar y es lo que saca la harina. ¿Esta es la semilla? Sí. ¿Es una semilla o una fruta? ¿Qué es eso? Esa es la fruta. Ah, esa es la fruta. Ese es el que se llama sagú. Ajá. Esta es la planta. Ah, esa es la planta. Esa es la planta, sí. Eso prácticamente crece bajo tierra, eso es como la raíz. Sí. Ajá. Harina de sagú, una alternativa de la alimentación, dice. Con los estudiantes de la escuela de Cerro Brisa. Repelente orgánico casero. Estos son como los ingredientes, ¿no? Clavito de olor. Alcohol al 95, Ajá. aceite para bebé. Alcohol al 95 y aceite para bebé. Esto es como el repelente. Y entonces esto yo ¿cómo lo puedo usar? En la mano. Son repelentes para mosquitos. Para espantar los mosquitos. Excelente. Así que ya saben. Clavito de olor, el primer ingrediente. Luego viene el aceite para bebé. Y luego alcohol al 95. Alcohol al 95 para formar lo que es esto. El repelente. ¿No? ¿Ah? José Sabina Bonilla. ¿Por qué el agua es mejor? Ya, no te preocupes, no vayas a llorar. Es un vaso de vidrio transparente, Ah, ¿y qué tiene adentro? de soda y pasitas ¿Para qué sirve eso? para protegernos de rayos del sol. Estoy con las muchachas, las chicas, las estudiantes de José Sabino Bonilla en esta feria científica. Vamos a preguntarles qué proyecto nos presentan, cuáles son las innovaciones que tienen para nosotros. Buscamos del sol y después lo llevamos a un laboratorio donde le medimos los tallos, lo dividimos en 3 partes de raíz, tallo y hojas. Kungo Miguel,
Sirvineo codianda kungomigue, en español es como matar el piojo. Es como si usted tiene piojo, yo sé que usted tiene piojo, así que juegue vivo. Aquí los chicos le traen una solución para usted. Yo creo que en esta escuela debe haber gente que tiene piojo, por eso trajeron ese proyecto. Está muy bonito el proyecto, niño. Muchas felicidades. Aquí está la lista de las niñas, de las 25 niñas que tenían piojo. Las 25 niñas que tenían piojo y ya probaron ese producto con ellos. Sí lo probaron. Traímos una muestra de cobre de lo que presenta el Cerro Colorado. O sea, eso es la muestra de cobre. Dicen que la comarca Nuevo Bolé tiene el segundo o el tercer yacimiento de cobre más grande del planeta, más grande del mundo. Y esta es una muestra que nos traen los chicos. Ey, me gusta. Ey, no me pueden vender esto, no me lo pueden regalar, pues recuerda. Sí, también después de esta. Después que termine yo. Esto es el cobre, una de las muestras de cobre que hay en Cerro Colorado. Esta es la muestra de cobre, la muestra de bronce. De bronce. Esto de bronce. Ey, faltó el oro, papá, ya no hay oro. Ahí está el túnel que salía desde el Cerro Colorado para transportar el cobre. Sí. Aquí está la muestra, las piedras. Esta es la máquina, me imagino. Maquinaria del planta. Ahí está la forma en que se saca, ¿verdad? Sí, donde están, esto es que la montaña se está derrumbando y ellas salen con las piedras así. Aquí estoy con los chicos de la escuela de Cerro Banco, donde estos chicos vienen a traer un proyecto importantísimo. Así que vamos a ver de qué se trata el proyecto de ellos, qué es lo que traen para presentar en esta feria científica de la comarca Nuevo Bolé. Dice, efectos de las bebidas alcohólicas en el hígado. Así que si usted toma mucho, si usted le da al cuadro, hermano, vaya jugando vivo y vamos a ver qué nos dicen estos chicos. A ver, ¿cuáles son los efectos del alcohol en el hígado? No hace más daño, se deshidrata más el hígado y tiene un 35% de alcohol. En el roncola se deshidrata también, pero no mucho porque tiene un 8% de alcohol. Y acá en la cerveza no se deshidrata mucho porque tiene un 4.4% de alcohol. Y en el agua el hígado está sano. En los pueblos indígenas la gente consume mucho alcohol, entonces estamos alentando esto para que no le haga daño al hígado y tampoco en otro organismo.